¿Qué tal? Seguimos con nuestra inmersión en el mundo.net con Visual Web Developer y en la creación de aplicaciones dinámicas con ASP.NET y SQL Server 2005. Seguimos con SQL y decíamos al final del anterior video tutorial que vamos a empezar con el estudio de las vistas. Y cuando hablamos de una vista en SQL Server, simplemente estamos hablando de una consulta salvada. Cuando desde Visual Web Developer configuramos nuestro sitio para miembros, automáticamente el programa nos crea ya varias de estas vistas. Se encuentran dentro del directorio Views o Vistas, que está a su vez en la pestaña Database Explorer o Server Explorer. Expandiendo el árbol del directorio podemos ver esas distintas vistas ya creadas automáticamente y todas ellas empiezan, como vemos, con www subrayado ASP.NET y posteriormente el nombre de la vista. De nuevo, nunca borres, cambies o renombres ninguna de estas vistas cuyo nombre empiece con www subrayado ASP.NET. Estas vistas, como ya sabemos, son creadas por el propio sistema interno de creación de sitios de miembros y son creadas para ser usados por ese sistema automatizado de Visual Web Developer. Así que no es ninguna buena idea andar cambiándolas. Para profundizar en su funcionamiento vamos a usar el constructor de consultas, el Query Building, al que ya hicimos referencia en el anterior video tutorial y que vamos a ver muchas veces en lo que queda de curso, ya que es muy importante y muy útil. En este caso lo vamos a utilizar para enlazar las tablas, las tres tablas con las que estamos trabajando, la de users, la de ítems y la de transacciones, para poder crear con ellas una vista. Para hacerlo vamos a contraer el directorio tablas, que ahora no nos interesa, nos centramos en el directorio vistas. Y para crear una nueva vista, de nuevo como siempre, botón derecho sobre el directorio y añadir nueva vista. Al hacerlo se nos va a abrir una caja de diálogo, aquí la vemos, llamada añadir tabla. Y el primer paso para poder construir esa consulta es elegir las tablas de las cuales obtendremos datos para esa consulta. Aquí, como ves, tenemos los nombres de las distintas tablas que forman nuestra base de datos. Vamos a utilizar, como decíamos, la de users, ítems, y al ser entre las dos haber una relación muchos a muchos, necesitamos también la tabla transacciones, que nos provee el enlace entre ambas tablas, como ya vimos cuando las creamos. Para añadir una tabla a la consulta, pulsamos sobre su nombre, dentro de esta caja de diálogo Add Table, y pulsamos sobre Add. Y vemos como ya se nos añade en la vista que se ha creado en el espacio de trabajo. Hacemos lo mismo con las otras dos, la elegimos y pulsamos sobre Add en Add Table y vemos como también aparece. Y hacemos lo mismo con transacciones, que en este ejemplo son las tres que vamos a utilizar. Una vez que ya hemos elegido las tablas que queremos utilizar para crear la vista, pulsamos sobre Close y aquí tenemos el esquema de la vista con el que ahora vamos a poder trabajar. Si después de haber cerrado la ventana de diálogo Add Table, de añadir tabla, quieres añadir alguna tabla, puedes hacerlo o bien desde aquí, desde Query Designer, Add Table, con lo cual de nuevo se nos abre y podríamos añadir cualquiera, o también con el botón de acceso rápido para añadir tabla, que aquí vemos y que también nos abre de nuevo la ventana de diálogo.
Cada tabla que hemos añadido aparece como un campo de lista en el panel de diagrama en la parte superior del constructor de consultas del Query Builder. Vamos a ampliar para ver mejor el espacio. Cada campo de lista muestra los nombres de los campos que forman la tabla y arriba el nombre de la tabla. Podemos moverlas, redimensionarlas, del mismo modo que se hace convencionalmente con este tipo de objetos en cualquier programa. Vemos cómo en la mayor parte de los casos las tablas aparecen ya con una línea enlazada por lo que son sus campos clave. Una vez que tenemos las tablas que queremos utilizar elegidas en el constructor de consultas, el siguiente paso es elegir los campos que queremos ver de cada una de las tablas. Para hacerlo simplemente tenemos que marcar qué campos queremos que muestre la vista, marcando la caja de chequeo que aparece justo al lado del nombre del campo. Al hacerlo, como vemos, el nombre aparece en este segundo panel, que es el panel de criterio que se encuentra dentro del constructor de consultas. Observa cómo cada vez que vamos indicando un nuevo campo, marcándolo, aparece en este panel. Vamos a poner también, bueno, en este caso aquí, la fecha de la transacción, si está pagado o no. Vemos cómo se van de nuevo ampliando. Y aquí el user ID y el nombre de usuario, por ejemplo. Podemos elegir los que quisiéramos y observa por un lado como en el panel de criterio aparecen los distintos campos elegidos de cualquiera de las tablas en una única columna. Y debajo del panel de criterio se encuentra el panel Show SQL, visualización SQL, que nos va mostrando la actual declaración. La consulta SQL que el propio Query Builder, el constructor de consulta, va elaborando según lo que nosotros vamos indicando en el panel del diagrama. Podemos redimensionar todos estos paneles también de nuevo arrastrando sus bordes de modo tradicional. Y también podemos elegir qué paneles mostrar y qué paneles ocultar desde los botones, los iconos que aparecen aquí en la parte superior izquierda. Aquí para el panel diagrama, como vemos, podemos hacer que aparezca o desaparezca cuando queremos trabajar con alguno de los otros. Lo mismo para el panel de criterio, que también aquí podemos hacer que aparezca o desaparezca, y el de las consultas, que aquí vemos también cómo podemos hacer para mostrarlo o ocultarlo. ¿Y funcionará esta historia? Pues vaya que sí funciona. Cuando estamos diseñando cualquier consulta, en cualquier momento podemos comprobarla y podemos hacerlo con distintos métodos. Acabamos de ver estos paneles. Hay un panel más que es el panel de resultados. Forma más sencilla. Recuerda que elegimos las tablas, elegimos los campos, botón derecho sobre el panel diagrama y ejecutar SQL. Inmediatamente aquí nos indica que se está llevando a cabo la ejecución. Y ahora si lo ampliamos, aquí tenemos los resultados que, como vemos, nos devuelve con la consulta de las tres tablas los campos que le indicamos. Podemos llevar a cabo en cualquier momento también modificaciones mientras estamos elaborándola, y otro modo de poder ejecutar una consulta es pulsando las teclas Control más R. De nuevo está ejecutando la consulta y ahora nos devuelve los datos, incluyendo también el precio, el campo item price que acabamos de añadir. Más sencillo aún, de nuevo en los iconos que aparecen aquí en la parte superior, ejecutar SQL, vemos esta exclamación roja,
y de nuevo lleva a cabo la ejecución y aparecerán aquí los resultados, ahora con la descripción en lugar del precio, en fin, con los campos que indicamos. E incluso también lo podemos hacer desde Query Designer, pulsando de nuevo sobre ejecutar SQL, lleva de nuevo a cabo esta ejecución en la que aparece el resultado de la consulta que automáticamente nos ha creado y que aquí tenemos en la parte donde nos va escribiendo el código. Creo que con estos ejemplos la potencialidad del constructor de consultas, del Query Builder, queda más que clara. En fin, cuando ves en foros cómo determinada gente denigra a profesionales que elaboran excelentes trabajos como esto que estamos viendo, simplemente no sabes si reírte o si llorar o qué hacer. Creo que es muy buena actitud mantener posturas críticas frente a quien acapara mucho poder, como ocurre con Microsoft. Pero eso es otra cosa. Algo muy distinto es menospreciar o minusvalorar el trabajo de grandes profesionales que han hecho un trabajo soberbio y han acercado algo tan complejo como la elaboración de consultas a un sistema tan sencillo y tan rápido como el que estamos viendo. Realmente se mire como se mire, muy meritorio, y aquí lo vemos delante de nosotros. Creo que denigrar a este tipo de profesionales solo puede ser cosa de descerebrados. Seguro que cualquier otro profesional que se especialice en PHP o en Java o en cualquier otro terreno nunca diría algo así. Cuando nos encontramos con un sistema que mejora cosas que se hacían hasta ahora con mucho más trabajo, creo que lo mejor es la envidia sana y proponerse, ¿por qué no?, hacer algo similar o mejor en cualquier otro tipo de lenguaje. Pero nunca esa envidia ridícula de aquellos que escriben, esto no vale para nada. Y no sería nada raro después que ese vale lo pusieran con B. En fin, esa generación, eso que se nos aburre en cuanto tiene que leer 4 líneas medianamente complejas. Llevamos unos años en que se nos llena la boca con que es la generación mejor preparada de todos los tiempos y no sé qué más. Algo de lo que yo cada día tengo más y más dudas. No necesito más que acercarme a alguno de esos foros supuestamente tecnológicos y leer lo que escriben para aumentar las dudas aún más. Para salvar cualquiera de las vistas que vayamos creando, simplemente pulsando sobre el botón de cerrar, se abre la ventana en la que nos indica si queremos guardar la vista. Pulsamos sobre sí. Y aquí nos permite indicar el nombre que queremos darle a esa vista, que inmediatamente se guarda y aparece, como aquí vemos, junto con las otras vistas que ya creará automáticamente el propio Visual Web Developer. Esta vista que hemos creado tiene ya grandes posibilidades sin duda alguna, pero también tiene algunas limitaciones. En este ejemplo concreto no podemos incluir la dirección email de los usuarios, ya que no se encuentra en la tabla de ASP.NET Users. Se encuentra en otra de las tablas ya creadas, que es en la tabla ASP.NET Membership. Sin embargo, como decíamos ya también antes, el propio Visual Web Developer crea ya un conjunto de vistas que utiliza posteriormente para su funcionamiento automatizado. Pues bien, cuando nosotros creamos nuestras vistas, en la anterior solo hemos usado tablas, pero podemos usar tanto tablas como vistas. Y existe ya una vista creada, que es esta que vemos aquí, Membership Users, que utiliza la información de esas dos tablas, de la de miembros y la de users. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos crear otra vista utilizando a su vez una vista ya creada. Vamos a cerrar primero esta vista y creamos una nueva, como hicimos antes. Pulsamos sobre el directorio Views, añadir nueva vista. Se nos abre de nuevo
la ventana para añadir tablas, pero aunque se llama así, observa cómo podemos añadir tablas, pero también podemos añadir vistas. Pulsamos sobre la pestaña Vistas y elegimos aquí la vista ya creada que queremos utilizar, que decíamos que es esta Membership Users. Pulsamos sobre Add y ya tenemos esa vista como si fuera una tabla dentro del panel de diagrama para los futuros enlaces. Posteriormente volvemos a tablas y añadimos las dos que queremos incluir, ítems y transacciones. Pulsamos Add y transacciones pulsamos Add. Cerramos y de momento ya tenemos en el panel diagrama las tres, una vista y dos tablas con las que queremos trabajar. Vamos a quitar el resto de los paneles. Recuerda que es un modo más cómodo de trabajar para tener más espacio. Y ahora observa cómo de entrada estas dos ya nos aparecen enlazadas. Para enlazar a ASP.NET Membership Users con transacciones donde tiene también User ID, pues lo único que tenemos que hacer, esto también lo podéis hacer con tablas, tienen que tener una que nos permita enlazarlo. Simplemente escoge el campo que quieres User ID, arrástralo a User ID y observa cómo ya aparece la línea que los enlaza, con lo que de nuevo tenemos dos tablas y una vista, pero que funciona del mismo modo. Aquí tenemos los campos y ahora de esta vista podemos elegir todos los campos que queramos para que aparezca en nuestra vista propia. Ahora, del mismo modo que hicimos antes, podemos elegir todos los campos que queremos que aparezcan en las consultas, incluido email, que como decíamos se encuentra aquí, nombre de usuario, por ejemplo, ítem ID, fecha de transacción, y bueno, aquí ya como sabes podemos escoger los que queramos, ítem name. Hacemos que se muestren los otros paneles. Observa aquí la columna en la que nos indica lo que va a aparecer. Aquí, de nuevo, como decíamos, el código necesario para hacerlo y el panel de ejecución de las distintas formas que dijimos que podía ejecutarse. Llevamos a cabo la consulta y ahora tomará los datos, pues exactamente tanto de la vista como de las tablas. Y aquí vemos cómo nos aparece el email, que era lo que queríamos hacer. Sobre todo para ver cómo podemos crear vistas tanto a partir de tablas como de otras vistas ya existentes. Por tanto, la consulta puede devolver cualquier campo de cualquier tabla o vista que esté ya creada. Podemos elegir unos cuantos campos de los que aquí aparecen y vamos a crear una nueva vista con estos datos. Para ello hacemos como antes, pulsando y dándole un nombre a la nueva vista, que inmediatamente pasa a aparecer dentro del directorio vistas, como vemos aquí. Una vez creada una vista, podemos elegir ver solamente los resultados extraídos de esa vista sin el diseño, igual que pasaba con las tablas. Para ello, botón derecho y pulsamos sobre mostrar resultados en vez de la definición y se nos abrirá de nuevo la ventana con la información de los resultados que tenga esa vista. Aquí los tenemos con los distintos campos indicados. Recuerda que a efectos de funcionamiento de nuestra aplicación, el modo en el que se muestran aquí los datos de la vista es algo totalmente irrelevante, porque el formateo va a tener lugar cuando mostremos los datos en una página web, que es un tema ya distinto. Para hacerlo, aunque profundizaremos, no es ahora el momento, pero simplemente para ver cómo tendríamos que hacerlo, creamos una nueva página como formulario web, por ejemplo, y ahora aquí vemos como en la barra de herramientas, uno de los apartados, datos, donde están los distintos controles
para la presentación de datos en pantalla. Por ejemplo, para elegir la fuente de datos, pues sería de nuevo algo tan sencillo. Ya digo que ahora simplemente elegimos aquí la base de datos que queremos utilizar y aquí le damos un nombre. Y ahora aquí, como puedes ver, podemos elegir las distintas vistas que tenemos creadas y elegir los campos de esa lista que queremos que aparezcan todos o aquellos que necesitemos en un determinado momento. Ya digo que no es ahora el momento para ver su funcionamiento en detalle, pero simplemente era para señalar esto que creo que es importante para relacionarlo. Ya explicamos lo que es un sistema de bases de datos relacional. Pero eso no quiere decir que todas las tablas tengan que tener relaciones unas con otras. Podemos usar una tabla de la base de datos para almacenar determinadas cosas que no se relacionan directamente ni con usuarios ni con ítems específicos, por seguir el ejemplo que estamos utilizando. Puede que queramos mostrar o permitir que la gente se pueda descargar distintas imágenes y para ello podemos crear una tabla imágenes donde guardarlas. Y posteriormente, como veíamos también hace un momento, podremos usar los distintos controles de datos para mostrar esas imágenes en cualquiera de las páginas que forme nuestra aplicación. Desde luego, para crear una tabla de imágenes no necesitamos poner las imágenes directamente en la base de datos. Mejor lo que podemos hacer es almacenar las imágenes en un directorio o en distintos directorios y luego simplemente creamos en la tabla un campo que incluya el enlace a el directorio donde se encuentra la imagen. Vemos entonces cómo crear una tabla una vez más. El mismo proceso, añadir nueva tabla. Y ahora en esta nueva tabla, para empezar, vamos a creer que tenga una ID con la cual poder relacionarnos y por lo tanto vamos a llamarle a este primer campo, por ejemplo, fotos ID. Como tipo de datos podemos poner, por ejemplo, small in, a no ser que pensemos tener miles y miles de fotos, que no es el caso, por lo tanto, con el tipo de datos small in nos vale. Y queremos que la ID sea automática, por lo tanto, como ya hicimos también en otros casos, vamos a Identity Specification y en isIdentity marcamos sí. Y ahora aquí, por ejemplo, podemos dejar ya estos valores para que empiece en 1 y vaya aumentando de 1 en 1. Podríamos poner cualquier otro, dejamos estos. Vamos a incluir también dentro de esta tabla un segundo campo que nos permita pues una cabecera en la que indiquemos pues lo que aparece en la imagen o en la foto que usemos y un tercer campo que, como decíamos, va a ser donde incluyamos la URL, la dirección a el directorio donde tenemos la imagen. Si vamos a la parte donde tenemos el Solution Explorer, observa como aquí he creado un directorio llamado imágenes y dentro de él he incluido alguna imagen, en este caso sobre coches, por ejemplo, simplemente para tener unas imágenes para utilizar. Antes señalar que aunque esta tabla no va a estar en una relación 1 a muchos en el lado 1, pero sin embargo ya lo indicamos como una de las normas de SQL Server, si queremos posteriormente editar y utilizar la información en una página web, tiene que tener una clave primaria. Por lo tanto, vamos a convertir el photo ID, este campo, en clave primaria, también del modo que ya vimos. Creamos un segundo campo en el que, como decíamos, vamos a ponerle un título para la foto. Vamos a llamarle justo así, por ejemplo, título foto. Y como tipo vamos a indicar nvarchar y 50 como tamaño, creo que llegue. También dejamos que sin marcar para que sea necesario que aparezca un título. Y el tercer campo, que es donde vamos a incluir la dirección URL donde se encuentre la foto. Vamos a ponerle, por ejemplo, URL foto como nombre de campo. Como tipo de dato vamos a poner también nvarchar. Vamos, por si acaso, hacerlo un poco más largo. Vamos a poner, por ejemplo, 65, aunque debería llegar con 50, pero dependiendo del nombre de la foto podría ser más largo. Ponemos, por ejemplo, 65.
Con esto tenemos creado nuestra tabla fotos que guardamos como hicimos en los otros ejemplos. Le damos un nombre, vamos a llamarle pues simplemente fotos, por ejemplo, que desde luego ya aparecerá dentro de las tablas y de momento sin ninguna información. Ahora, al dar a mostrar los datos de la tabla, se nos abre con valores null, como ya explicamos antes. Y ahora es introducir los valores en los distintos campos. Recuerda que después también en las aplicaciones creadas eso se haría normalmente a través de algún tipo de control ASP.NET. Pero de momento, como ejemplo y simplemente para indicar el modo, recuerda que esto, el photo ID, se irá creando automáticamente, por lo tanto lo dejamos como null. Aquí le tendremos que ir dando a cada una de las imágenes un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, coche 1, coche 2, en fin, simplemente como ejemplo. Y ahora lo que sí nos interesa, el modo en el cual tenemos que indicar la URL, la dirección. Observa que se encuentra un directorio dentro del directorio raíz, y a su vez dentro del directorio raíz está imágenes y dentro coches. Por lo tanto, tenemos que indicar en la URL directorio raíz, imágenes, coches y el nombre. Para indicar el directorio raíz se hace con este signo que puedes escribir pulsando la tecla Alt-GR y la tecla 4. Este es el modo en el que nos referimos al directorio raíz. Dentro del directorio raíz, el directorio imágenes. Dentro del directorio imágenes, el directorio coches. Y dentro del directorio coches, el archivo, ahora cada uno de ellos, car1gif y los demás que queramos ir poniendo. Este es el modo en el que indicamos dentro de la tabla, dentro del campo que le corresponde en la tabla, una URL con Visual Web Developer, y esto, como decíamos, hace referencia a la raíz de nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestra nueva tabla en la que solo vemos texto, nada de fotos. Sin embargo, recuerda que una tabla son siempre datos crudos, y como los vemos aquí en la tabla no significa que es así como los vamos a ver en nuestra página web cuando lo utilicemos. Como veremos a partir del siguiente vídeo tutorial, podremos usar los distintos controles de datos a los que ya hacíamos referencia hace un momento. En este caso será mediante el uso de un control data list, que junto con la información que hay en esta tabla, la tabla fotos, nos mostrará en nuestra página las imágenes, el título que pongamos a cada uno, y podremos ordenarlas de distintos modos. Pero por ahora nos llega con haber creado la tabla, salvar los datos y cerrar. Recuerda que cuando incluyas datos ya se salvan automáticamente, así que con esto ya tenemos nuestra tabla fotos creada. Vamos para terminar este video tutorial y para terminar con la creación de tablas en la base de datos. En el próximo video tutorial veremos cómo usar esos datos en páginas web. Pero de momento, para terminar, vamos a crear una nueva tabla que nos permita, por ejemplo, guardar hiperenlaces. Puede que en nuestro sitio usemos muchos enlaces a sitios web que se encuentran fuera de nuestro propio sitio. Y puede que sea interesante almacenar todos esos enlaces en una única tabla de la base de datos. Si lo hacemos de este modo, al tener todos los enlaces en un único lugar, podremos posteriormente manejarlo de modo mucho más sencillo y poder cambiarlo en distintos sitios de la página sin preocuparnos de tener que ir sitio a sitio modificándolo al estar enlazado con la base de datos. Para poder crear una tabla de hiperenlaces necesitamos por lo menos dos campos, uno para el nombre o el título que le demos a cada uno de los sitios y otro para la dirección URL del sitio. Podemos añadir otros campos, por ejemplo un campo descripción en el cual pongamos información sobre cada uno de los sitios. Y también recuerda que si quieres posteriormente poder editar la información de la tabla desde una página web, entonces esa tabla necesita tener una clave primaria. Vamos a crear una tabla que se vea claramente lo que queremos indicar, que contenga una clave primaria, que contenga un campo con un nombre del sitio y un campo con la dirección.
Repetimos el proceso, botón derecho sobre el directorio tablas, añadir nueva tabla, y ahora vamos rellenando los campos. Vamos a llamarle, por ejemplo, al primero de los campos sitio ID, y como tipo de datos, igual que en el otro caso, es maltInt, si es menos de 32.000 los sitios que pensamos tener listados. También en este caso recuerda que queremos que se vaya cubriendo automáticamente, por lo tanto buscamos aquí en especificación de identidad e indicamos sí. Vamos a dejar también 1, podríamos poner lo que quisiéramos, y también indicar que sea clave primaria. Comprobamos que no esté marcado lo de permitir nulos, y escribimos los otros dos campos. Un segundo campo en el que almacenar el título, y podemos llamarle, por ejemplo, nombre sitio, y como tipo de datos vamos a indicar, como hacíamos antes, nvarchar de 50, que bien le llega. Y un tercero al que llamamos, por ejemplo, url sitio, y también ponemos como tipo nvarchar, y le damos un tamaño un poco más grande por si acaso. En estos ejemplos hay que usar bien varchar o nvarchar. Nosotros nvarchar para poder utilizar posteriormente, como ya tienes que saber, caracteres propios del castellano como tildes o ñes, y también usar el tipo var, ya que eso nos permite que, aunque haya, por ejemplo, espacios en blanco, se puedan ver igual. Si ponemos el otro tipo, simplemente como de los que vimos en char, por ejemplo, aparte de ser un número fijo, los espacios en blanco puede que no los entienda y dar error, por ejemplo, las URLs. En general, mejor usar siempre el varchar, a no ser para cosas muy concretas, como tener que entrar un número justo de caracteres, que es en el cual sí tendría sentido usarlo. Ahora, pues, por ejemplo, cerrándola e indicando que sí queremos guardarla, podemos llamarle, por ejemplo, enlaces. Y recuerda que de nuevo tenemos la estructura, y ahora pues podemos abrirla para introducir los datos. En este caso no hay nada que indicar en lo de introducir los datos, ya que el primero de los campos se va a cubrir por el mismo, está automatizado, como ya vimos. Y aquí tenemos que poner un nombre y una URL que empiece HTTP, pues como ponemos cualquier URL. Así que, por ejemplo, ponemos una para ver cómo sería. Y aquí tendríamos creada nuestra primera entrada con una dirección URL. Podríamos poner todas las que quisiéramos. Pues con esto terminamos nuestro curso súper rápido de diseño de bases de datos con SQL Server. No hemos visto todo, desde luego, pero sí lo suficiente para empezar y entender lo fundamental. Y una vez que tenemos esto claro, espero, lo siguiente que vamos a hacer a partir del siguiente video tutorial es ver cómo podemos ahora incluir toda esta información que tenemos en las tablas en nuestra base de datos en el diseño de nuestra página web. Será en el próximo video tutorial. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.